Hola, bienvenido a nuestra primera clase virtual de tipografía 1. Hoy vamos a revisar un tema que es bastante importante, es el tema de escoger y combinar tipografías. Entonces vamos a estar viendo cómo podemos escoger tipografías, cómo combinarlas. De hecho, esta clase es bastante importante para el proyecto que tenemos ahorita en curso, que es nuestro catálogo tipográfico, el cual debe quedar bastante bien la selección tipográfica y debe tener como una forma de entenderse, de combinarse, de tener un criterio muy importante para la selección de tipografías. Entonces esta clase nos va a servir bastante para eso. Vamos a ver algunas recomendaciones para escoger tipografías y también para combinarlas. Lo importante es que veas este video hasta el final, que puedas tener como todas las bases teóricas necesarias y que la selección tipográfica que hagas para tu proyecto sea la más adecuada. Entonces, lo primero que vamos a ver son algunas recomendaciones para escoger tipografías. ¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta cuando vamos a escoger una sola tipografía? Es decir, tenemos un proyecto determinado y queremos saber qué tipografía escoger para ese proyecto. Es importante que antes de empezar a mirar o a revisar qué tipografía escogemos, miremos muy bien cómo va a ser el proyecto que vamos a manejar. Si es un proyecto que es un proyecto editorial, es un proyecto de marcas, para un cartel, es para una tarjeta de presentación, para una postal, qué tipo de documento, qué tipo de archivo, qué tipo de diseño vamos a generar, nos va a ayudar a entender muy bien cómo vamos a utilizar o cómo vamos a escoger la tipografía que necesitamos. Lo primero a la hora de entender la parte de la selección tipográfica es mirar la gama serial que va a tener esa tipografía, es decir, la cantidad de pesos o variables que nos ofrece la fuente. Si yo necesito un trabajo o voy a hacer un proyecto editorial, por ejemplo, es muy probable que necesite más de una sola variable tipográfica. Con una sola variable tipográfica, es decir, con regular, muy posiblemente ese proyecto editorial no va a ser lo suficientemente versátil ni útil. Entonces es importante que revisemos muy bien el tipo de trabajo que tenemos, si es un trabajo editorial o si es un trabajo de marca o si es un trabajo o es un cartel, revisar que la tipografía que escojamos tenga por lo menos dos variables, que sería regular e italic, y mucho mejor si tiene más de cuatro variables. Si por ejemplo tenemos una bold italic, una regular italic, y aún mejor si podemos contar con una black, con una extra bold, con una bold, con una medium o con una regular. Entre más complejo sea el proyecto que abordemos, más variables tipográficas vamos a necesitar, porque vamos a necesitar más jerarquías de información. Es decir, un periódico, por ejemplo, que es un proyecto que necesita muchísimas jerarquías, que necesitamos saber cuáles son los encabezados, cuáles son los textos, cuáles son las entradillas de capítulo, cuáles son las noticias más relevantes y las menos relevantes, cuáles son los breves. Ahí vamos a necesitar una gran cantidad de variables tipográficas. Un periódico o la tipografía que se usa para un periódico puede tener hasta 12 o 15 variables, aún 20 variables, acorde a todas las necesidades que pueda llegar a presentar esa publicación. No es lo mismo si estamos haciendo una tarjeta de presentación. Para una tarjeta de presentación posiblemente vayamos a necesitar dos tipografías, máximo tres variables de la misma tipografía. Recuerda que a esa familia tipográfica o a esa cantidad de variables la llamamos gama serial. Entonces la primera recomendación que debemos tener en cuenta es que la gama serial de la tipografía que escojamos esté completa y tenga aproximadamente entre 2 y 4 variables como mínimo, y ya si necesitamos un proyecto muy complejo, vamos a realizar un proyecto muy complejo, podemos optar por una tipografía que tenga hasta 20 variables. Miremos por ejemplo esta tipografía que tenemos acá como ejemplo. En esta tipografía vemos que hay desde la versión thin hasta la versión black. Vemos que hay thin italic, ultra light italic, light, regular, medium, semi bold, bold y black. Y cada una de esas variables va a tener una función determinada en el proyecto que hagamos. Esta va a ser una tipografía, por ejemplo, la que vemos acá en la presentación. Es una tipografía muy completa que nos va a permitir jugar mucho con las jerarquías, jugar mucho con las variables que tengamos, tal vez colocar la primera palabra en una variable, las otras dos líneas de texto en otra variable, diferentes categorías de titulares, diferentes categorías de subtitulares, hacer un juego bastante amplio. Entonces la primera recomendación cuando escogemos una tipografía es que
que no sea una tipografía huérfana, a menos de que estemos utilizando una tipografía script o una tipografía display, que en esos casos casi siempre se hace solamente una variable. Pero si vamos a escoger una tipografía para texto o para titulares, es ideal que miremos que esa gama serial esté muy completa. Acá vemos, por ejemplo, Alegrella. Alegrella tiene bastantes variables y acá vemos cómo nos indican cómo podríamos usarla. Por ejemplo, decimos que está la versión regular, la versión italic, que acá esta palabra que dice strong está en bold o en semi-bold. Entonces ahí nos indica, por ejemplo, que esta serviría para dar una connotación de un peso superior, de algo bastante fuerte, o por el contrario, si necesitamos dar énfasis y también necesitamos que sea un énfasis bastante grueso, podemos utilizar esta versión semi-bold, esta versión bold en su variable itálica. Entonces es importante que miremos esa gama serial y que esa gama serial satisfaga todas las necesidades que tenemos. Por otra parte, vamos a mirar algo bastante importante y que a veces uno descuida cuando está comenzando en el mundo de la tipografía, y es en poder entender que las tipografías, muchas de las tipografías que nosotros vemos de uso gratuito o que encontramos en páginas que nadie debería utilizar nunca como DaFont, son tipografías que no tienen los caracteres completos. Es decir, si yo voy a escribir una palabra en español con una tipografía basurita que encuentre por ahí en internet, esa tipografía no va a tener la letra ñ, no van a tener tildes, no van a tener acentos bien elaborados. Entonces es importante que el segundo criterio que tengamos o la segunda recomendación que tenemos que tener presente a la hora de escoger esas tipografías es que nuestra fuente tenga los caracteres completos. Esta imagen que vemos en pantalla es una tipografía que se llama Andada y es una tipografía que se hizo específicamente para el idioma guaraní. Este idioma que se habla en tanto el Brasil como en Paraguay es un idioma que tiene unos trazos particulares, tiene unas señales particulares que fueron dadas por las variables lingüísticas que se tienen de ese idioma. Entonces, a la hora de realizar esta tipografía se pensó en cada una de esas variables, se pensó en las señas, se pensó en las tildes, se pensó en estas que también tienen esta vergulilla, que es ese trazo que encontramos en la ñ, por ejemplo, este trazo que tenemos acá es la vergulilla, y que también en este idioma guaraní lo encontramos en la e. Tenemos este carácter especial que es un carácter propio de este idioma guaraní. Entonces es importante entender que a veces las tipografías puede que no tengan los caracteres completos. Entonces, antes de escoger una tipografía, revisemos que existen esos caracteres completos. Por otra parte, también tenemos que mirar que es importante que pase la prueba del contexto real. Es decir, cuando estamos mirando el contexto de nuestra tipografía en la cual la vamos a usar, en este caso podría ser un periódico, tenemos que mirar cómo se ve si estuviera una puesta en periódico. O sea, si colocáramos un titular, si colocáramos una entradilla, si colocáramos el texto en columnas como se usa en los periódicos. Entonces es importante que miremos también ese contexto real. Si la vamos a utilizar para una tarjeta de presentación, pues probémosla como si fuera una tarjeta de presentación, probémosla de ese tamaño, a ver si en ese tamaño se lee bien. Si la vamos a utilizar para un letrero comercial, pues tratemos de imprimir en ese tamaño para mirar si está funcionando la tipografía al tamaño y en el contexto en el que realmente se va a usar. Por otro lado, vamos a mirar una necesidad importante o una recomendación importante, y es que la tipografía tiene que satisfacer las necesidades del proyecto. Hay tipografías que están hechas para cierto tipo de proyectos. Por ejemplo, esta tipografía que tenemos acá es una tipografía que se llama Salsa, que hizo un estudio de diseño que se llama Bastarda, y esa tipografía fue pensada o su inspiración fueron las tapas de discos de la Fania de los 60 y de los 70. Entonces es importante mirar que tal vez si estamos haciendo un cartel musical sobre salsa, esta tipografía nos va a venir muy bien. Por eso es importante también entender la historia que hay detrás de las tipografías. Hay tipografías como esta, que fueron tipografías con una influencia inspiracional bastante marcada y que nos van a dar pistas de cómo utilizar esa fuente en el contexto determinado y saber que esta tipografía tal vez satisfaga las necesidades del proyecto que yo tengo. Si voy a hacer una tapa de una tapa de un disco de salsa, es posible que esta tipografía me vaya a resultar muy útil. Ahora, algunas recomendaciones para combinar las tipografías. ¿Qué hacemos cuando estamos combinando tipografías? Cuando vamos a combinar tenemos que pensar en una fórmula
muy útil que nos da una autora que se llama Helen Lupton, y ella habla de la importancia de pensar cuando se hace combinación tipográfica en una ensalada. En una ensalada uno usualmente no coloca todos los ingredientes que se parecen. Es decir, yo no coloco ingredientes que sepan similares porque en realidad la ensalada no va a tener como unos toques o unos gustos particulares, sino va a sentirse toda igual. Pasa lo mismo con la tipografía. En la tipografía, lo importante a la hora de hacer esta combinación de tipografías es mirar el contraste entre esas tipografías, es mirar cómo funciona la una con la otra. No se busca que sean iguales, sino se busca que sean tipografías que combinen bien, que se vean bien la una al lado de la otra, que tengan esa armonía entre las formas, que tengan esa combinación en su estructura, que sean útiles a la hora de cumplir un mismo papel de funcionalidad. Entonces vamos a ver algunas recomendaciones para combinar esas tipografías y que se vean pues bien en las puestas que hagamos. El primer factor importante es el factor del contraste. Cuando estamos combinando tipografías, en este caso, que es el primer caso que vamos a ver, es qué pasa si yo tengo una misma tipografía, es decir, Jenson. Tenemos Jenson y vamos a mirar cómo combinar las diferentes variables de Jenson. Tenemos solamente una misma familia, la familia Jenson, pero tenemos Jenson Light, Jenson Bold y Jenson Light Italic. Acá lo primero que vemos es que hay un contraste bien marcado entre cada una de las variables utilizadas. Tenemos Adobe Jenson Light que contrasta muy bien con Adobe Jenson Bold, o sea, se nota que una es una tipografía y que la otra es otra, y obviamente notamos la diferencia entre también la Light Italic. Es decir, una persona que no sepa nada de tipografía va a entender que son tres cosas diferentes y no va a reparar y no va a decir como, no, tal vez parece la misma cosa. Hay un contraste y ese contraste es evidente entre las variables. Entonces, cuando vayas a combinar una misma familia, es importante que haya contraste entre esas. O sea, no funcionaría no pasaría lo mismo si lo que yo hago es combinar una Jenson Semibold, una Jenson Bold y una Jenson Bold Italic. Es muy posible que para una persona que no esté inmersa en el medio de las letras o del diseño, vea todo igual, o sea, vea todo como con los mismos pesos, no hay contraste entre las formas, no se diferencia muy bien. Por ahí la Bold Italic pues propone unas formas diferentes, pero entre la Semi-Bold y la Bold no es mucha la diferencia. Entonces ahí la combinación no está siendo muy asertiva. Ahora, en segundo lugar, vamos a mirar la importancia de las jerarquías. Cuando tenemos dos fuentes como la que vemos acá, Franklin Gothic Medium y Adobe Caslon Pro Regular, es importante que hayan jerarquías marcadas a la hora de combinar, es decir, que la persona entienda claramente, o el lector o la persona que recibe la pieza de diseño entienda claramente cuál es la tipografía principal, o sea, la tipografía para titulares, y cuál es la tipografía complementaria. Hay un orden lógico de comparativa y podemos entender que Franklin Gothic es la tipografía principal porque es una tipografía que está a mayor tamaño, que tiene un peso mayor y que está mucho más preparada o mucho más adecuada para ser un titular, también porque está arriba y la Caslon la tenemos abajo. La Caslon, ¿cómo la vemos? La vemos mucho más delgada, está a un tamaño menor, sabemos cuál es la parte relevante que está en Franklin, cuál es la parte secundaria que está en Caslon, y hay una jerarquía evidente entre los tamaños y entre las formas. Luego vamos a ver la importancia de la armonía y la estructura. Es importante que también miremos que cuando combinamos diferentes tipografías, algo relevante es entender la armonía y la estructura de las formas. Eso sucede cuando encontramos dos tipografías que su esqueleto o su estructura básica tiene mucha similitud a pesar de que una sea serifada y la otra no lo sea. En este caso vemos dos fuentes que fueron realizadas por Eric Gill, y Eric Gill hace dos tipografías que aparentemente son diferentes la una de la otra porque una es serifada y la otra no. Perpetua es serifada y Gill Sans no lo es, pero si vemos letras como la A tanto de Perpetua como de Gill Sans, podemos pensar que la estructura o el esqueleto de esa letra es muy similar. Pasa lo mismo con otras letras que también están ahí. Por ejemplo, la F también tiene una estructura muy similar. Vemos cómo estas dos tipografías juegan muy bien porque a pesar de que no son iguales, tienen bastantes diferencias en las terminaciones, tienen diferencias en los contrastes, sí tienen una misma estructura, y esa misma estructura va a hacer que haya armonía entre las formas y que esas dos tipografías jueguen muy bien a la hora de ponerse frente a un texto. Otro patrón que podemos mirar
que haya una misma altura del eje de X. En este caso tenemos a Trin Wrong Regular y a Rubik. Ya hablamos en una de nuestras clases sobre la importancia del eje de X o qué era el eje de X, y acá vemos como el eje de X, tanto de nuestra tipografía Twin Rock como la de la Rubik, es muy similar. Las dos son tipografías que están bajo la misma altura de X, aunque una sea serifada, la otra no lo sea, aunque una sea muy bold o hasta black y la otra ya sea más regular. Vemos como si colocamos estas en una misma línea, en apariencia, la lectura es muy homogénea, no salta la línea, no vemos que hayan saltos en la línea de texto, sino que vemos que hay un orden lógico en la selección tipográfica y que se pensó en escoger dos tipografías que tuvieran ascendentes y descendentes muy estrechas. Ahora, vamos a mirar algunos casos de las tipografías jugando en un contexto real y vamos a analizar esos ejemplos y mirar qué está pasando a la hora de la selección tipográfica y de la combinación de tipografías. Acá vemos algo muy relevante. Tenemos una sola tipografía, que es esta Shrift, y vemos cómo la han utilizado en este librillo de obras de arte, y vemos también cómo han utilizado la parte del contraste. Vemos que han utilizado dos variables, han utilizado una variable medium y una variable light, una variable regular, y lo que han hecho es darle contraste. Están utilizando la misma tipografía, pero la diferencia acá es que muy claramente identificamos cuál es el nombre del autor, cuál es el nombre de la obra y cuáles son los datos principales y secundarios. Por una parte por el color, que una es negra y la otra es gris, y también por las formas tipográficas. Vemos que los nombres de los autores están mucho más grandes que la otra parte del texto, que es la parte secundaria, y nos damos cuenta de cómo una sola tipografía puede jugar muy bien. No hay necesidad de tener dos o tres tipografías en este material, que es muy sencillo, pero vemos cómo con una sola tipografía o con una sola familia tipográfica y dos variables resolvieron todo el problema de diseño. Por otro lado, teníamos acá este ejemplo de escala y vemos como ya lo habíamos visto en algún momento, y era la necesidad de las superfamilias. Las superfamilias es la posibilidad de escoger una misma gran familia, que es esta superfamilia, y está la versión de escala sans y la escala serif. Tenemos en la escala sans, que se utilizó para los titulares, la utilizamos para dar la entrada a esta pauta que es de una exposición, y vemos cómo tenemos los nombres inicialmente en mayúsculas fijas, después seguimos también con escala sans, pero ya en caja media, y después vemos como la parte del texto la han hecho en escala serif. Entonces vemos como la combinación tipográfica se optó pues por un camino que es un camino de ir a lo fijo, y es escoger una superfamilia como escala que tiene su versión sans o su subfamilia sans y su subfamilia serif. También vamos a poder encontrar eso en otras tipografías como Rotis, por ejemplo, o como una tipografía que hace parte de un mismo sistema que se llama de sans, de serif y de mix. Entonces esas tres tipografías hacen parte de un mismo juego de un diseñador, y es cómo hacer una tipografía que tenga su versión serifada, su versión sans serif y su versión mezclada, o sea, que tenga serifas y no las tenga al tiempo. Entonces chévere si revisas esa tipografía que se llama de sans, de serif y de mix. Ahora, revista Time. Vemos cómo la Time maneja dos tipos de tipografía, valga la redundancia. Por una parte tenemos Franklin Gothic para los encabezados superiores y tenemos Proforma para toda la parte de textos y de titulares de artículo. Vemos cómo estas dos tipografías combinan muy bien. Yo le apostaría a la necesidad o a la altura de X. Vemos cómo la altura de X se alcanza a notar tanto de una tipografía como de la otra, son bastante similares y juegan muy bien. Vemos como esta tipografía Franklin Gothic contrasta muy bien con la tipografía Proforma. Por una parte tenemos una tipografía muy moderna, muy limpia como la Franklin Gothic, y por el otro lado tenemos esta Proforma, que es una tipografía mucho más para texto, pero si la colocamos una al lado de la otra vamos a ver que el contraste que se genera es muy interesante. Vemos como claramente entendemos cuáles son los titulares y cuáles son esta entradilla de capítulo, en qué tipografía está escrita la palabra Time, también que está al lado de esta tipografía que es Franklin Gothic. Entonces tenemos el Time en Proforma y los titulares en Franklin Gothic. Entonces todo el tiempo hay un juego entre las tipografías y vemos cómo combinan bastante bien. ¿Qué pasa si queremos combinar dos tipografías
que no necesariamente sea una serifada y la otra sans serif. Acá podemos ver el caso de esta publicación de Penguin Books y lo que hacen es colocar dos tipografías serifadas. Entonces, ¿cómo combinamos dos tipografías que se parezcan mucho o que tengan en apariencia las mismas características y son las serifas? Entonces, lo que hacemos es utilizarlas de una manera en que se vean diferentes. Es decir, para la parte del titular, que es este titular del libro, lo que hacemos es colocarlo en Warnock Pro, pero en su versión regular, en su versión de caja media, o sea, tenemos ascendentes y descendentes. Y por el otro lado vamos a tener esta Mississippi, que va a ser como una especie de subtitular del libro o de pequeña entradilla para el libro, y ese sí lo vamos a colocar en versalitas o en small caps. Entonces vemos que a pesar de que son dos tipografías que aparentemente las dos son serifadas, al utilizarlas en versiones o en variables diferentes, sí nos genera ese contraste y esa necesidad tanto de unicidad en la pieza como de diferenciación entre lo que es el titular y lo que es el subtitular. Y por último, vemos qué pasa cuando utilizamos una tipografía en una revista. Volvemos a un caso de publicaciones seriadas y en esta publicación que se llama The New Republic vamos a ver cómo hacen una variación entre iniciando por una Warnock Pro Bold Italic, que es la que va en la palabra de New, y por el otro lado tenemos esta Republic que va en Warnock Pro Bold, y para los textos de entradas, vamos a colocar una Novel Bold. Entonces vemos cómo acá la relación cambia. Si bien veíamos al principio o en la parte inicial de la sección de combinación de tipografías que habían escogido la Franklin Gothic para el título, que era la sans serif, y la que era regular o la que era, teníamos una regular por ahí que era Jenson, si no estoy mal, o Caslon, la habíamos escogido para la parte de textos. Acá la lógica se invierte, es decir, en titulares vamos a utilizar una tipografía serifada y para los subtitulares vamos a utilizar una tipografía sans serif. Entonces, es importante entender que no necesariamente hay una regla como tal para decir siempre vamos a combinarlas de esta manera o las vamos a combinar de esta otra manera, o es indispensable que se combinen de esta forma sí y de esta otra forma no, sino lo importante es entender que cada contexto nos va a dar las pistas para la combinación y también para la selección. Entonces, importante que tengamos en cuenta estas recomendaciones de selección y que tengamos en cuenta las recomendaciones para la combinación. Entonces, ahora es importante que pongas esto en obra a la hora de hacer tu catálogo y que selecciones muy bien y que tengas en cuenta cada uno de estos parámetros o estas recomendaciones para seleccionar y para combinar muy bien tus fuentes. Nos vemos entonces en la siguiente clase y vamos a seguir aprendiendo sobre tipografía y mirando qué pasa cuando ya la tipografía entra a jugar en contextos de edición y en mirar qué pasa con los párrafos y qué pasa con los textos. Nos vemos entonces en la siguiente clase.